Muy bien. Ahora sí. Continuaremos con tu análisis, por favor. ¿Quién estaba con la palabra? Sí, doctor. Por Miguel. favor. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor. Bueno, era en realidad, una pregunta, ¿no? Para ver si cuánto después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el reconocimiento de las naciones en nuestro país, si sirvió eso para integrarnos más como Estado o cómo ve usted, o más bien ha creado mayor división entre los bolivianos, por un lado. Y por Ujú. otro, si vemos la experiencia mundial, porque usted sabe los hechos que pasan en otros lados de nuestro país pueden repetirse. El caso de la Yugoslavia es producto también de las situaciones étnicas, que fue uno de los principales motivos por los cuales se separó ese país, o bueno, se desintegró en varios otros países. Ujú. Ok. A ver, la Constitución marca un antes y un después, pero para que exista ese diálogo en la Constitución, hubo varios hechos que han antecedido justamente a que el tema de las naciones y pueblos indígenas sea incorporado en la agenda de la Asamblea Constituyente. ¿Listo? A ver, antes de entrar a eso, tenemos que estar también atentos a qué es lo que está pasando en Chile en este momento. Chile es el último de los países en Sudamérica que está reformando y que no quiere reformar su constitución. Chile ha mantenido su constitución por muchos años porque le ha dado seguridad, ¿no? Pero ha luchado los gobiernos de turno, todos los gobiernos que han asumido, han resguardado. Existió un pacto político ahí para mantener y cuidar su constitución. Pero el proceso social, el proceso, la demanda, la legitimidad en Chile ha ido creciendo y está gestando justamente la redacción de una nueva constitución, un nuevo pacto social que se dé en Chile. Tenemos que estar atentos, ¿por qué? Porque muchos estudiosos del derecho constitucional ven los ojos en Chile, porque han visto que en los otros procesos constituyentes en Sudamérica, si bien se ha logrado, se ha tenido avances, pero en algo que no han podido romper totalmente la estructura es en la institucionalización. Todos los, de, todas las constituciones se han mantenido los poderes del Estado, esa institución. Eso en todas las constituciones. En Chile están gestando tratar realmente de cambiar esa estructura. Y dentro de Chile también existe una corriente de los mapuches y otras pequeñas etnias que prácticamente demandan al Estado que se los reconozca. Muchos de los años han sido ellos, todos esos años han sido eh, escondidos o marginados o no tomados en cuenta. En nuestro caso, ya volviendo a Bolivia, y esta es una lectura personal,
El proceso de reconocimiento viene por un hito histórico que se da en 1990, que es la marcha de los pueblos indígenas, que demandaban tres elementos que han sido factores que han marcado justamente los cambios en en la normativa a nivel estatal. Ellos pedían tierra, territorio y dignidad. Tres elementos. Tierra, ¿por qué? Porque ellos han desarrollado todo el tiempo, toda su vida, sus actividades en ese espacio. El territorio, para ellos, era algo que era parte de su misma cultura, que tal vez nos cuesta mucho a nosotros comprender, porque también nosotros vemos o tenemos otra percepción del territorio. En algún caso, ya en la parte urbana, tenemos un interés incluso económico en cuanto al territorio, por querer ganar, captar mayores ingresos en cuanto a construcción, en cuanto a venta, comercialización. Existe otra óptica. Pero para ellos, la territorialidad es parte de su cultura. Y eso, por ejemplo, yo rescato en el estatuto de los Uruchipayas, que ellos mencionaban cuando decían el agua para nosotros es parte de nosotros. El lago es parte de nosotros. Pero nosotros, cuando ya hablo de nosotros, de los profesionales en derecho, ya leyendo lo que dice la Constitución, decimos el agua, los recursos naturales, eso es de todos los bolivianos. ¿Cómo van a querer esta cultura o este pueblo tener un dominio que les pertenezca solamente a ellos? Pero ellos hablaban de que el agua o esos recursos son parte de su esencia, de su cotidianidad, de su forma de vivir, de coexistir, que van a utilizar, sí, pero no van a hacer un uso desmedido, un control de estos recursos naturales. ¿Listo? Tiene otra característica el tema de la territorialidad. Y por otro lado, el tema de la dignidad. Y en la dignidad, ellos decían, al final, nosotros somos igual que cualquier otra persona que ha nacido en Bolivia. ¿Por qué? Porque somos considerados como bolivianos, pero solamente en ciertos momentos nos toman en cuenta. Cuando tenemos que realizar un censo para contar cuántas personas viven en Bolivia. Cuando existe un proceso de elecciones para elegir autoridades. Pero en otros momentos nosotros no existimos porque no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a salud, no tenemos acceso a otros factores que tal vez se encuentran en otros territorios. Por eso les decía, nosotros necesitamos y exigimos el tema de la dignidad, de tener una vida digna y que también tengamos un trato digno con relación a los otros bolivianos. O no somos bolivianos, que era un punto que también lo trataron en la Asamblea Constituyente. Entonces, si nosotros somos bolivianos, entonces nos tienen que tomar en cuenta y tenemos que ser reconocidos. Hubo una serie de hitos que luego se han ido suscitando hasta llegar a la Asamblea Constituyente y obviamente hacer tratado este tema para que se reconozca a las naciones y pueblos indígenas originarios. Ahora, que esto hubiese afectado, hubiese mejorado en temas de integración, ya les decía, es complicado, porque existen eh, eh, mm, diferentes naciones
diferentes procesos identitarios del territorio que de alguna forma inciden en qué, en una dificultad de una integración nacional. ¿Cuánto nos cuesta mostrarnos plenamente, podemos decir, como bolivianos? Estamos de alguna forma entre nosotros mismos mirándonos lo diferente que somos, pero tratando de que el otro sea como nosotros. Por eso viene el proceso de regionalización también, ¿no? Nos cuesta poder asimilar y aceptar esa diferencia que pueda tener. No solamente con las naciones y los pueblos indígenas, sino, si queremos decirlo, desde desde estas regiones ya producto de los mestizajes que tenemos, ¿no? No todos los que vivimos en La Paz somos aymaras o somos quechos, pero al final nosotros cuestionamos o criticamos en algún caso a los que son del oriente y los generalizamos como cambas. Y lo propio, desde allá, desde el oriente, a todos los que tenemos un acento diferente a su forma de hablar, nos tratan de collas, ¿no? Y eso no está de por medio un tema de nación, un tema de pueblos originarios, porque no es así. Esos ya son constructos sociales ya producto de los mestizajes que hemos tenido, ¿no? ¿No acaso existe en este momento, podemos decir, una nación Camba? Nunca ha existido la nación Camba, porque no ha sido. ¿Acaso hay un pueblo de origen Camba reconocido como tal? Es una denominación que hemos creado nosotros como un calificativo, podríamos decir, de las personas que viven en el oriente, así como les decimos los chapacos también, en su momento. Entonces, esos son constructos sociales que al final, sumado a la diversidad de naciones que son parte de nuestro país, obviamente genera una dificultad para poder integrarnos, para poder comprendernos, aceptarnos entre nosotros, y si lo podemos hacer eso, obviamente vamos a poder consolidar nuestra identidad nacional como bolivianos, ¿no? Y eso particularmente no responde a temas de autoridades, de ningún nivel, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Es algo que nosotros como sociedad tenemos que trabajar en aceptarnos los diferentes que somos. ¿Ok? ¿Algún comentario más antes de continuar? Doctor, ¿se podría decir que es regionalismo? ¿Algo? Hay regionalismo. En el contexto, no sé. Hay regionalismo, sí, eso es verdad. Hay un regionalismo producto de un proceso también de generar una identidad de toda una región. Y eso se llama en sociología los movimientos de masas. ¿Qué significa? Que tú vas tratando de generar algunos elementos identitarios en diferentes colectividades que van a de alguna forma persuadir en el comportamiento, en el pensamiento, en el sentimiento de algunas personas. ¿Listo? Esos procesos de regionalismo, obviamente no, tampoco no nos ayudan bastante, son muy delicados. En España, si bien mencionábamos en una de las clases qué es lo que pasó en el País Vasco.
este país pues, es reconocido como una nación, ¿no? Dentro de España, pero que España como tal nunca lo ha querido reconocer como nación. Se ha consolidado como una comunidad autónoma en ese proceso. El País Vasco tiene su identidad, su lengua, es el lenguaje vasco que nosotros conocemos. Y ese país, obviamente, tiene una población significativa, elevada, tiene un territorio significativo, grande, que es toda la comunidad autónoma. Se ha consolidado como una comunidad, ha tenido todos esos procesos de desarrollo y prácticamente ha desarrollado mucho más que Madrid, que Barcelona. El País Vasco tiene una capacidad económica mucho más fuerte que Madrid. ¿Y qué es lo que ha generado? Que el País Vasco, o dentro del País Vasco, se pinche, podemos decir, en la población para tratar de separarse de España. El hecho de que Madrid al final se ha vuelto como un estado, una comunidad muy cómoda, en el sentido de que vivía de los impuestos, de lo que generaba el País Vasco, llegaba una bolsa en común que se distribuía en España, y ellos han dicho, ¿por qué nosotros tenemos que mantener a Madrid? Madrid, ¿qué nos da ya a nosotros? Entonces, han generado todo este discurso, todo este tema de un sentimiento que ligado también ya coincidido con un tema de una nación, y el País Vasco ha proclamado ya su independencia. Ellos han declarado ser ya un estado independiente, que ya no es parte de España. Pero, como les decía, es ya todo lo que el resto de España como tal, desde el mismo rey allá en España, se han movido para tratar de evitar que se consolide el nacimiento de este nuevo Estado allá en España, y obviamente en acuerdos internacionales con los otros países vecinos, especialmente, y también con otros que son parte de la comunidad internacional, han acordado en que no se reconozca como un nuevo Estado. Entonces, si tú quieres nacer, tienes que ser reconocido por la comunidad internacional como un Estado. Si no, te vas a quedar perdido también en el limbo si todos no te reconocen como Estado. Hay algunos países que han manifestado que pueden reconocer como un nuevo Estado al País Vasco, pero los otros, ya les decía, por acuerdos internos que tienen entre altas autoridades de Estado, entonces han decidido no reconocer. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un riesgo de, de una desintegración, producto de un regionalismo, producto de una nación que tiene un territorio grande y además tiene una población también significativa, que como decía un principio, quizá en nuestro caso, como Bolivia, nuestras naciones no tienen una población muy significativa, muy alta, no llegan ni a unos 100,000 habitantes, en el mejor de los casos, es mucho menor, ¿no? Eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ha motivado mucho este punto, ¿no? Genera bastantes interrogantes y eso es positivo. Ok, si no hay, continuaremos, avanzaremos. Seguimos viendo nuestro artículo primero y nos habla también que somos un Estado, decíamos, libre, independiente y soberano. Tres elementos que están relacionados con el tema de la soberanía, ¿no? No dependemos de ningún otro Estado, no deberíamos depender de ningún otro Estado. Somos soberanos, tomamos decisiones en nuestro territorio, somos un Estado democrático,
es el modelo de gobierno que está reconocido intercultural porque existe un proceso de interacción que se va dando entre las diferentes culturas dentro de nuestro territorio. Descentralizado y con autonomías, lo hemos explicado en la anterior clase, y nos dice que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, que también es otro elemento que se reconoce. La pluralidad como un abanico de diferentes elementos, de mucha diversidad que puede existir, no solamente en temas culturales ni en temas étnicos. El pluralismo se diversifica en varios elementos que pueden existir o que se puedan identificar dentro del territorio nacional. El pluralismo político también está de alguna forma abierto para que diferentes fuerzas ideológicas partidarias puedan ser parte de estos procesos electorales, ¿no? A diferencia de otros estados donde se reconocen la existencia, tal vez por lo largo de la historia, de dos o hasta tres frentes políticos tradicionales, que entre ellos son los que se disputan temas de elección de autoridades. En nuestro caso, ese pluralismo político te permite que participen partidos políticos, que participen agrupaciones ciudadanas, que se reconozca la participación directa, en algunos casos, de las naciones y pueblos indígenas con sus autoridades y su forma de elegir a sus representantes. Entonces, es abierto ese abanico como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es bien o mal utilizado? Y ese es otro término. ¿Qué es aprovechado y es utilizado por algunas representaciones? Es otro elemento. Pero lo importante es el escenario que te brinda la Constitución. El pluralismo económico, jurídico, cultural, lingüístico, como hemos mencionado, obviamente te va a determinar una coexistencia de modelos económicos diferentes entre sí que coexisten y cohabitan también en nuestro territorio. Lo mismo que el sistema jurídico, tenemos un sistema jurídico tradicional y también está reconocido la justicia indígena, originaria, campesina. Tendrá sus bemoles, tendrá sus puntos de observación, seguramente que sí, pero te permite que coexista para cierta toma de decisiones o sanciones, en algún caso, que también deben ser sometidas según lo que dice nuestra Constitución. Ya hemos hablado de lo cultural, lo lingüístico, pero todo esto que hemos ido desglosando, al final se cierra que está reconocido dentro de un proceso integrador del país. ¿Listo? Es algo, es un tema pendiente que a lo largo de nuestra historia no hemos podido integrarnos como país. Es un tema pendiente. No consolidamos esa integración nacional. Así como Israel peregrina el consolidarse como un Estado a lo largo de la historia, desde la Biblia como tal, nosotros peregrinamos el hecho de poder integrarnos como bolivianos dentro de este territorio nacional. ¿Listo? Ok, dejemos esto y vamos a ver el otro punto. Vamos a hablar ahora de los organismos internacionales. ¿Listo? Vamos a ver muy rápido, vamos a conocer a estos organismos internacionales porque vamos a tener un tema específico sobre organismos y todos los tipos de organismos internacionales. ¿Listo? Entonces, vamos a decir de forma general que los organismos internacionales son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional. ¿Qué significa esto? Que son los gobiernos quienes a través de acuerdos crean los organismos internacionales. Y en ese documento que consolida y constituye este organismo internacional, les van a dotar de
de una estructura interna donde vamos a identificar algunos organismos que se van a encargar de temas específicos. Pero, ¿por qué se crean estos organismos internacionales? Por temas que la comunidad internacional, todos los estados, ven importantes crear, que son importantes dotarles de una institucionalidad, dotarles de un acuerdo general, de un convenio internacional para que entre todos los estados puedan tomar cartas en el asunto, podemos decir, sobre estos determinados temas. Por ejemplo, el tema de la niñez, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Se crea a UNICEF como un organismo internacional para que de alguna forma vele la situación jurídica de la niñez a nivel mundial, que establezca estándares generales de atención, de respeto de los derechos que tienen los niños, que establezca responsabilidades para los estados, que dé lineamientos generales de cómo se debe de alguna forma atender a esta población garantizando sus derechos. ¿Listo? Entonces, se van creando de esa forma estos organismos internacionales. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la estructura que va a tener un organismo internacional? Hablemos de la ONU. Un organismo internacional, como es las Naciones Unidas, tiene un órgano deliberante, como está acá reflejado en esa foto. Este organismo deliberante es el pleno de todos los representantes de todos los estados participan justamente en este organismo deliberante que es denominada la Asamblea General. ¿Listo? Todos participan con derecho a voz y voto en un ideal. Después vamos a ir viendo. El órgano deliberante es el plenario donde se reúnen todos los miembros. ¿Listo? En la ONU se llama Asamblea General. En la OIT, ¿qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo. Bien, es otro organismo internacional que se ha creado ¿para qué? Para ver temas laborales. ¿Listo? En la OIT, ese órgano deliberativo, la representación de todos los estados, se llama conferencia. Otro organismo internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? En la Organización Mundial de la Salud, como su nombre lo dice, se organizan para ver temas específicos de la salud que sea de interés a nivel mundial. El órgano deliberativo o deliberante se denomina Congreso. Y finalmente, otro ejemplo, en el FMI, el Fondo Monetario Internacional, también tiene participación de todos los estados, a ese órgano deliberante se lo denomina Junta de Gobernadores. Entonces, conclusión, el órgano deliberante puede tener un nombre diferente según el organismo internacional que así lo decide. Pero, ¿qué es lo que tiene en común? Que en el órgano deliberante participan todos los estados que son miembros o que han ratificado esa convención de creación del organismo internacional. ¿No? Todos ellos van a participar. Ese es el pleno. Un organismo internacional va a tener un órgano ejecutivo. Imaginémonos ahora ya en nuestro estado. Bolivia, nuestro estado. Tienes un órgano deliberativo, que es nuestra asamblea legislativa. Están los diputados, están los senadores, representantes territoriales. Tenemos un órgano ejecutivo,
que va a asumir, que está a la cabeza de nuestro presidente actualmente, y tiene otro equipo que se encarga de realizar la gestión pública, de administrar al Estado. En un organismo internacional, el órgano ejecutivo va a tener a un grupo de estados que son los que van a representar a todos los demás estados en ese, o va a representar a ese organismo internacional. ¿Listo? Entonces, en algunos casos este órgano ejecutivo puede denominarse consejo, comité de administración, comité ejecutivo, etcétera. Puede tener también otra denominación. En el caso de las Naciones Unidas, tenemos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la instancia que representa y de alguna forma podemos decir que lidera a las Naciones Unidas. Este Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros. 5 de ellos son permanentes. ¿Qué significa esto? Que nunca van a cambiar. ¿Listo? Siempre van a ser esos 5. ¿Quiénes son? Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Yo creo que ustedes ya identificarán el por qué nunca van a cambiar. Son los países más fuertes, podemos decir, ¿no? Las potencias del mundo. Entonces ellos son los miembros permanentes. Nunca van a cambiar. Pero existen 10 miembros no permanentes. ¿Qué significa esto? Que del resto de los 193 estados se van a elegir por temas de rotación interna también a los otros representantes. 3 representantes que van a venir de África. ¿Qué significa esto? Que en África tienen que decidir cuáles van a ser esos 3 estados que por un determinado tiempo van a ser parte del Consejo de Seguridad. De la región del Asia del Pacífico saldrán otros 2 representantes. De América Latina y del Caribe van a salir 2 representantes también. De Europa del Este, la Europa que está más cerca de Asia, sale un representante, y de los estados de Europa Occidental y de los estados anglosajones salen los otros 2 representantes. Entonces, todos ellos, los 15, conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son los que lideran, son los que se encargan de representar a este organismo internacional. ¿Listo? Eso en su particularidad. Ahora, otro caso que podemos ver es el tema del Fondo Monetario Internacional. Todos los estados que ratifican ser parte del Fondo Monetario Internacional van a ser parte, van a participar. Pero los miembros van a tener un número de representantes o van a estar representados según la contribución económica que realicen. ¿Qué significa esto? Mientras más aportes al FMI, más participación y poder de representación vas a tener. Si tu aporte al FMI va a ser en lo mínimo, obviamente tu participación y tu reconocimiento va a ser mínimo. ¿Listo? Y esto obviamente está establecido en su norma de creación. Los estados, cuando han creado al FMI, han puesto esas reglas. Y quienes se adhieren y son parte del FMI, se sujetan justamente a estas reglas. ¿Listo? Entonces, eso para poder compartir con ustedes. Siguiente. Dentro de un organismo internacional vamos a tener también al órgano
administrativo, aquella instancia que es parte del organismo internacional que se encarga de administrar, de darle movimiento, se encarga de toda la parte administrativa, los recursos, el presupuesto, ¿listo? Todo eso es lo que implica el tema de la administración del organismo internacional. Esta parte administrativa también es la que se encarga de preparar las reuniones. Para cada Asamblea General de las Naciones Unidas, obviamente, esta institución administrativa es la que va a preparar el presupuesto, desde la convocatoria, la agenda, las invitaciones, o sea, se encarga de todo lo administrativo. También existen órganos de control que pueden ser de diferentes tipos. Esto, obviamente, en algunos organismos internacionales se tendrán. No todos tienen un órgano de control. ¿Listo? Va a depender de la norma que cree al organismo internacional. En algunos casos puede tener un control jurídico, un control económico y un control político. En lo jurídico se encargará de ver las normativas internas que van rigiendo a este organismo internacional y por otro lado también desarrollarán algunas normas que posteriormente puedan ser puestas en consideración de todos los otros estados como como propuestas para ir mejorando algunos temas específicos. Ejemplo, mencionábamos hace un momento el tema de UNICEF, ¿no? UNICEF puede trabajar protocolos, puede trabajar algunas declaraciones de reconocimiento que puedan mejorar el ejercicio de los derechos de los niños. Entonces, esto se propondrá como normas a los estados y habrán quienes acepten esos protocolos y luego sean abordados, canalizados a través de sus ordenamientos jurídicos internos. Lo mismo podrá ocurrir en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos. Finalmente, un órgano o un órgano consultivo. ¿Qué significa esto? Que los estados, ante cualquier duda, ante cualquier situación que se pueda presentar respecto al tema y que este tema sea abordado por este organismo internacional, podrán acudir a través de esta instancia para realizar las consultas permanentes, ¿no? La retroalimentación. Si lo que menciona la convención de la OIT se refiere o tiene cierto alcance, entonces el Estado podrá consultar y le dirá a este organismo internacional si está en lo correcto o tiene que hacer ciertos ajustes internos. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que tiene un organismo internacional. Ahora, perdón, antes. Pues, ¿qué atributos? Los estados con los organismos internacionales van a compartir ciertos atributos, que son tres reconocidos por la doctrina: el jus tractum, el jus legationem y el locus standi. ¿Qué significa esto? El jus tractum, la capacidad de celebrar acuerdos con otros estados. ¿Listo? Entonces, organismos internacionales pueden celebrar tratados, acuerdos, o también estos organismos pueden celebrar acuerdos con los estados. El jus legationem se refiere al derecho y la capacidad que tienen los organismos internacionales de acreditar representantes diplomáticos. ¿Listo? Entonces, tenemos acá representantes de la OEA, representantes de la Comunidad Europea, tenemos embajadores de la Unión Europea o de cualquier otro organismo internacional, pueden tener representantes. Entonces, estos van a acreditar también ante un Estado esa representación diplomática que tiene. Finalmente, los locus standi, que es la capacidad de comparecer ante los tribunales internacionales. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que si un organismo internacional comete algún acto que es censurado,